Y ahí viene la otra parte, que es que se le permite a la comunidad, a las instituciones de la comunidad, que puedan tener sus canales de comunicación. Para dar un ejemplo, las radios hoy no pueden ser comunitarias con esta ley. A partir de ahora, lo que sí hace la ley es segmentar el mercado de la comunicación y plantea que un 30% queda en manos privadas y de varios dueños, digamos. Sobre ese 30% también está esa segmentación anterior que yo les decía de que no pueden absorber más de un porcentaje de mercado. Otro 30% queda en manos del Estado, pero el Estado no como ese monstruo que nos quiere mostrar de que va a tener un poder absoluto sobre los contenidos. No, el Estado significa escuelas que puedan tener sus radios públicas. El Estado significa, por ejemplo, el defensor del pueblo, que pueda tener sus radios, sus canales de comunicación. Significa instituciones del Estado, diversas instituciones del Estado, que puedan tener estos canales. Y otro 30% que queda en manos de la comunidad. Las iglesias, que hasta ahora muchas tienen radio y sin embargo no pueden tener una licencia, las instituciones, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, organizaciones como Conciencia, por ejemplo, que les agradezco que estén acá, que puedan llegar a tener su propio medio de comunicación. Y por supuesto, van a tener la libertad de expresar desde ese medio de comunicación su problemática, su visión de la realidad, poder invitar a actores que estén involucrados con la comunidad desde otro punto de vista, y no van a tener el interés económico detrás que vaya a ser, digamos, atravesando esos contenidos. Entonces, ese 30% del mercado que queda reservado a las instituciones, creo que termina de garantizar la pluralidad de opiniones y termina de garantizar que realmente el derecho a la libertad de expresión hoy no siga amenazado por los dueños de los medios de comunicación solamente, sino que realmente haya un ejercicio pleno de ese derecho. Lo mismo sucede con la libertad de prensa. Digamos que son dos conceptos muy similares y las diferencias, digamos, son conceptuales en cuanto a lo que significa la prensa. Porque la libertad de expresión es el derecho que tenemos todos de expresarnos, no solamente a través de los medios, digamos, en todos los ámbitos. Y la libertad de prensa es la libertad que tienen los periodistas, los formadores de opinión, los trabajadores de la comunicación social y, por supuesto, los medios de comunicación en sí. Eso también se garantiza. Y algunos dicen que con esto se le va a quitar trabajo a los trabajadores de prensa. Y en realidad no es así. En realidad esto mejora la posición de los trabajadores de prensa. A nivel nacional les doy un solo ejemplo, y ustedes lo ven a diario. El mismo periodista que habla en el noticiero de Canal 13, el mismo periodista que habla en TN, el mismo periodista que escribe en Clarín y el mismo periodista que sale en la radio del grupo Clarín. Ese único y mismo periodista gana exactamente lo mismo por trabajar en 4 medios distintos. A partir de esto, la posición de ese periodista va a cambiar. ¿Por qué? Porque al tener más opciones de tener otro trabajo o en la competencia va a poder verse no solamente mejorada su situación económica desde lo laboral, sino fundamentalmente su libertad de expresar lo que realmente piensa y no de estar condicionado con que, y bueno, si yo digo algo, acá me echan y si me echan no consigo otro trabajo porque de donde miro son todos los mismos dueños. Y si no son los mismos dueños, son socios. Porque en este documento se van a dar cuenta como algunas empresas, como por ejemplo Papel Prensa, solamente tienen 3 dueños. Clarín, Nación y un 20% solamente pertenece al Estado. También por una disposición de la dictadura. Entonces vemos cómo son socios también en el mercado. Entonces, la libertad de prensa también se ve mucho más garantizada y mucho más ampliada con esta ley. Porque el condicionamiento de los periodistas y de los formadores de opinión no va a ser tanto. No lo digo yo, acá les pongo algunos links de expresiones de audiovisuales de periodistas que hoy tienen la independencia de decir realmente lo que piensan, como Víctor Hugo Morales, que él plantea claramente cuál es la condicionalidad de los periodistas. Periodistas como él, por ejemplo, que abiertamente ha apoyado la ley, como él dice, o sea, si a mí me echan de esta radio, yo lo más probable es que me vaya a trabajar en Uruguay por un tiempo hasta que el mercado de Argentina cambie. ¿Por qué? Porque con la posición tan extrema que él ha tomado en apoyo a la ley, y obviamente que le han cerrado muchas de las puertas que quizás por su prestigio, por su trayectoria, por su formación, hoy debiera tener abiertas, ¿no? Y en realidad el costo de su independencia es justamente ese,
estar condicionado con que él no tiene una libertad de trabajo. Este es un claro ejemplo de cómo la libertad de prensa con esta ley se ve beneficiada. Y el tema de la libertad de prensa también, porque acá en Jujuy, por ejemplo, hay muchos que quieren poner otro canal de aire o quieren poner otra radio de alcance provincial. Imagínense que solamente tenemos 3, 2 pertenecen al mismo grupo económico, que es el W8 y el R6 de Libertador, y tenemos Radio Nacional. Entonces, cuando dice que queremos amordazar con esta ley, ¿a quién estamos amordazando si en realidad lo que estamos permitiendo es que quien quiera invertir en una radio de aire provincial lo pueda hacer? Cosa que esa posibilidad hasta el día de hoy, aquellos empresarios que están interesados en hacerlo, no pueden hacerlo. Entonces, creo que por ahí se destapan los intereses que hay detrás y vemos cómo realmente lo que estamos buscando es preservar y fortalecer los derechos de los ciudadanos para que estemos mejor informados. Y ahí vamos al cuarto elemento que para mí es el más importante de todos, y es el derecho a la información. El derecho a la información que tenemos todos y cada uno. Y que hoy ese derecho está totalmente debilitado por todo esto, por todo este escenario que yo les estoy describiendo. Porque las informaciones que nos llegan a nosotros están segmentadas por los intereses que están atrás, están manipuladas por